Capítulo 32. El destino. En Santa Mira, Fletcher Cale pasó la mayor parte de la tarde del lunes destrozando la casa de Jake Johnson, habitación por habitación. Se lo pasó en grande. En una habitación auxiliar de la cocina, utilizada como despensa, localizó por fin la reserva secreta de Johnson. No estaban en los estantes llenos a rebosar de alimentos enlatados o envasados en cantidad suficiente para pasar un año entero, ni en el suelo, donde se apilaban cajas con otros suministros. No, el verdadero tesoro estaba bajo el suelo de la despensa, debajo del linóleo suelto, debajo del piso, en un compartimiento oculto. Jake Johnson había escondido allí una pequeña colección de formidables armas de fuego, escrupulosamente escogidas. Cada arma estaba envuelta en una funda de plástico, impermeable y hermética. Como si estuviera abriendo los regalos de Pascua, Cale procedió a desenvolverlas una a una. Había un par de Smith & Wesson, modelos Combat Magnum, tal vez el revólver mejor y más potente del mundo, cargado con balas del calibre 357. Era el arma corta más mortífera que podía llevar un hombre, con suficiente potencia para detener a un oso. Con munición ligera del 38, era también un arma útil y de extrema precisión para caza menor. También había una escopeta de caza, una Remington 870 Brushmaster calibre 12, con mira telescópica de fusil, culata automática, empuñadura de pistola, cargador de gran capacidad y correa portafusil. Cale encontró también 2 fusiles. Uno de ellos era un M1 semiautomático. Sin embargo, el otro era mucho mejor. Se trataba de un Heckler Koch HK-91, un fusil de asalto soberbio que llevaba como complemento 8 cargadores de 30 balas, listos ya para montarlos en el arma, y 2000 proyectiles como reserva. Durante casi una hora, Cale se dedicó a examinar y jugar con las armas, a disfrutar de ellas. Si algún policía se encontraba con él en su ida a las montañas, Cale haría que lamentase no haber buscado por otro lado. El escondrijo bajo la despensa también contenía dinero, una buena suma. Los billetes estaban dispuestos en fajos enrollados con fuerza, rodeados con gomas elásticas, y luego introducidos en 5 grandes potes de vidrio para conservas, cerrados herméticamente. En cada pote había de 3 a 5 fajos. Llevó los recipientes a la cocina y los depositó sobre la mesa. Buscó una cerveza en el frigorífico, pero tuvo que contentarse con una lata de Pepsi. Tomó asiento ante la mesa y empezó a contar su botín. $63.440. Una de las leyendas modernas más extendidas en el condado de Santa Mira era la referente a la fortuna secreta de Big Ralph Johnson, amasada, según los rumores, a través de sobornos y chanchullos. Evidentemente, aquellos billetes eran lo que quedaba del dinero ilícito adquirido por Big Ralph. Exactamente lo que Cale necesitaba para emprender una nueva vida. Lo irónico de haber encontrado aquel botín era que de haber tenido esa cantidad en sus manos la semana anterior, no habría tenido que matar a Joanna y a Danny. Le habría alcanzado de sobras para solventar sus dificultades financieras con Inversiones High Country. 1 año y medio antes, al convertirse en socio de la High Country, no había podido prever que la empresa le conduciría al desastre. En aquel momento, le había parecido la oportunidad de oro que estaba seguro el destino tenía que poner a su alcance tarde o temprano.
Cada uno de los socios de Inversiones High Country había aportado una séptima parte de los fondos necesarios para adquirir parcelas y urbanizar un terreno de 12 hectáreas en el extremo oriental de Santa Mira, en lo alto de la Sierra Highline. Para poder participar en el negocio, Cale se había visto obligado a comprometer hasta el último dólar que pudo reunir. Pero los potenciales beneficios habían parecido justificar el riesgo. Sin embargo, el proyecto de la Sierra Highline había resultado ser un monstruo devorador de dinero, con un apetito voraz. Según los estatutos de la sociedad, cada accionista se obligaba a realizar aportaciones complementarias si el capital inicial resultaba inadecuado para la culminación de la empresa. Si Cale o cualquier otro socio dejaba de realizar una aportación complementaria, quedaría fuera de Inversiones High Country ipso facto, sin ninguna compensación por lo ya invertido. Sencillamente, se le diría gracias y adiós muy buenas. A continuación, los socios restantes deberían comprometerse a adquirir la participación del ausente a partes iguales y a repartirse equitativamente la aportación complementaria de éste. Se trataba de un tipo de contrato que facilitaba la financiación del proyecto, atrayendo por lo general solo a los inversores con una gran liquidez, pero también exigía un estómago de hierro y unos nervios de acero. Cale no había creído que fuera precisa ninguna aportación complementaria. El capital inicial le había parecido más que adecuado, pero se equivocaba. Cuando la primera aportación extraordinaria fue establecida en $35,000 por socio, se sintió abrumado, pero no vencido. Calculó que podía pedir prestados $10,000 a los padres de Joanna y que su casa era suficiente para establecer una hipoteca que facilitara otros $20,000. Los últimos $5,000 podría sacarlos de alguna parte. El único problema había sido Joanna. Desde el primer momento, ella se había mostrado reacia a su participación en la empresa. Decía que era un asunto demasiado grande para él y que debía dejar de intentar jugar al magnate de los negocios. Cale había continuado adelante a pesar de todo, y al llegar la aportación complementaria, Joanna se había recreado en su desesperación. No abiertamente, por supuesto. Era demasiado lista para hacerlo. Sabía que podía representar el papel de mártir mucho mejor que el de arpía. Ni una sola vez le había venido directamente con un «ya te lo dije» o algún comentario por el estilo, pero Cale podía leer la muda acusación en sus ojos y en su humillante manera de tratarle. Finalmente, Cale le había hablado de la refinanciación de la casa y del préstamo que tenía intención de pedir a sus padres. No había resultado fácil. Cuando habló con sus suegros, sonrió y asintió a sus hipócritas consejos y a sus mezquinas críticas, pero se prometió a sí mismo que algún día les restregaría a todos por las narices con la misma mierda que ahora le estaban volcando encima. Cuando diera el gran golpe con Inversiones High Country, haría que todos se arrastrasen ante él, Joanna sobre todo. Y entonces, para su consternación, Cale se había encontrado con la espada de Damocles de una nueva aportación de capital. Esta vez eran $40,000. También habría podido afrontar aquella obligación si Joanna hubiera deseado sinceramente que triunfara. Su mujer podría haber utilizado el fondo fiduciario para respaldarle. Cuando la abuela de Joanna había muerto 5 meses después del nacimiento de Danny, había dejado casi la mitad de sus propiedades, $50,000, en herencia a su único bisnieto. Joanna fue nombrada administradora principal de la herencia. Así pues, cuando llegó la segunda aportación complementaria de capital a la empresa,
Joanna habría podido sacar los 40.000 de la herencia y utilizarlos en la sociedad. Sin embargo, Joanna se había negado. «¿Y si más adelante es necesaria otra cantidad más?», le había dicho cuando trataron el tema. «Lo perderías todo, Fletch, todo. Y Danny perdería también la mayor parte de su herencia». Cale había intentado demostrarle que no habría una tercera vez, pero naturalmente ella no había querido escucharle, porque en el fondo no quería verle triunfar, porque quería verle perder hasta la camisa para humillarle, porque quería arruinarle, verle fracasar. Por eso, a Fletcher Cale no le había quedado más opción que matarlos a los dos, a ella y a Danny. Según estaba redactada la herencia, el fideicomiso se disolvería si Danny moría antes de cumplir los 21. El dinero, deducidos los impuestos, pasaría a propiedad de Joanna. Y si ésta moría, todos los fondos pasarían a su esposo. Así estaba redactado el testamento de la anciana. Por tanto, si se libraba de los dos, la cantidad total de la herencia, más otros $20.000 procedentes del seguro de vida de Joanna, pasarían directamente a sus manos. La muy cerda no le había dejado otra opción. No era culpa suya si ahora estaba muerta. En realidad, ella misma se lo había buscado. Había puesto las cosas de tal manera que no le había dejado otra salida. Cale sonrió al recordar la expresión de Joanna cuando había visto el cuerpo del niño y cuando le había visto apuñalarla con el arma. Ahora, sentado ante la mesa de la cocina de la casa de Jake Johnson, Cale contempló de nuevo los fajos de billetes y su sonrisa se hizo todavía más ancha. $63.440. Apenas unas horas antes, se encontraba en la cárcel, prácticamente sin $1 y pendiente de un juicio que podía conducirle a una sentencia de muerte. Cualquiera en su lugar se habría quedado paralizado de desesperación. En cambio, Fletcher Cale no se había dado por vencido. Sabía que estaba destinado a grandes cosas, y aquí estaba la demostración. En un plazo increíblemente breve, había pasado de la cárcel a la libertad, de la penuria a una bolsa de $63.440. Ahora tenía dinero, armas, medio de transporte y un escondite seguro en las montañas vecinas. Por fin lo había conseguido. Su especial destino había empezado a cumplirse. Capítulo 33. Fantasmas. «Será mejor que volvamos al hotel», dijo Bryce. En menos de un cuarto de hora, la noche se adueñaría del pueblo. Las sombras crecerían con rapidez cancerosa, rezumando de los escondrijos donde habían pasado el día dormidas. Se extenderían las unas hacia las otras, formando charcos de oscuridad. El cielo estaba pintado de colores carnavalescos: anaranjado, rojo, amarillo, púrpura, pero solo iluminaban débilmente las calles de Snowfield. El grupo salió del laboratorio móvil donde acababan de tener una conversación con aquello a través del ordenador y se encaminaron hacia la esquina de la calle en el momento en que las farolas se encendían. En el mismo instante, Bryce escuchó algo: un gañido, un maullido y luego un ladrido. Todo el grupo se volvió al unísono. Detrás de ellos, un perro se acercaba cojeando por la acera.
a la altura del remolque, tratando con esfuerzo de acortar la distancia que les separaba del grupo. Era un fox terrier. Parecía tener rota la pata delantera izquierda y la lengua le colgaba de la boca abierta. Tenía el pelaje lacio y enredado, ofreciendo un aspecto desaliñado, vapuleado. Dio un nuevo paso adelante trabajosamente. Se detuvo a lamer la pata herida y lanzó un gemido lastimero. Bryce quedó paralizado ante la súbita aparición del perro. Aquel era el primer superviviente que habían encontrado. No estaba en muy buena forma, pero estaba vivo. Sin embargo, ¿por qué estaba vivo? ¿Qué había de especial en aquel perro que se había salvado cuando todos los demás habían muerto? Si lograban descubrirlo, tal vez pudiera servirles para salvarse ellos también. Gordy fue el primero en reaccionar. La presencia del fox terrier herido le afectó más que a ningún otro miembro del grupo. No podía soportar ver a un animal herido. Antes prefería sufrir él mismo. El corazón empezó a latirle aceleradamente. Esta vez, la reacción era incluso más fuerte de lo habitual, pues Gordy sabía que no se trataba solo de un perro necesitado de ayuda y consuelo. Aquel fox terrier era una señal divina. Sí, una señal de que Dios le concedía a Gordy Brogan una oportunidad más de aceptar su don. Gordy tenía la misma facilidad con los animales que San Francisco de Asís y no debía desdeñar ese don ni tomarlo a la ligera. Si volvía de nuevo la espalda al regalo que Dios le había concedido, como ya hiciera en otra ocasión, esta vez sería condenado sin remisión. En cambio, si optaba por socorrer al perro, los ojos de Gordy se llenaron de lágrimas y éstas corrieron por sus mejillas. Lágrimas de alivio y de felicidad. Se sentía abrumado por la misericordia divina. No tuvo ninguna duda de lo que debía hacer y echó a andar hacia el fox terrier que estaba a menos de 10 metros de él. Al principio, Jenny se quedó atónita al ver el perro. Lo contempló detenidamente y luego una alegría impetuosa empezó a crecer en su interior. De alguna manera, la vida había triunfado sobre la muerte. Después de todo, aquel ser no había acabado con todos los seres vivientes de Snowfield. El fox terrier, que se había tendido en el suelo con aire fatigado cuando Gordy empezó a acercarse a él, había sobrevivido. Eso significaba que tal vez ellos también podrían conseguir abandonar el pueblo con vida. Y luego recordó la mariposa nocturna. El insecto también era un ser vivo, pero no había mostrado intenciones amistosas. Y el cadáver reanimado de Stu Bergle. Allí en la acera, al borde de las sombras, el perro apoyó la cabeza en el pavimento y soltó un gemido, suplicando ayuda y consuelo. Gordy se le acercó, se agachó a su lado y le habló en tono cariñoso y estimulante. No tengas miedo, muchacho. Tranquilo, calma, calma. Eres un perro muy bonito. Todo se arreglará, muchacho. Todo se arreglará. Tranquilo. El horror se apoderó de Jenny. Abrió la boca para gritar, pero otras voces se le adelantaron. ¡Gordy, no! Aulló Lisa. ¡Vuelve! Gritó Bryce al unísono con Frank Autry. ¡Aléjate de él, Gordy! Exclamó Tal Whitman. Pero Gordy no parecía oírles.
Cuando Gordy se agachó junto al animal, este alzó el hocico del suelo, levantó su cabeza cuadrada y emitió unos sonidos suaves, zalameros. Era un buen ejemplar, con la pata curada, un buen baño y un cepillado a fondo del pelaje. Tendría un aspecto estupendo. Extendió una mano hacia el perro. Este le frotó con el hocico, pero no le lamió. Gordy le acarició. El pobre bicho estaba frío, increíblemente frío, y un poco húmedo. Pobrecillo, murmuró. El perro desprendía también un extraño olor, acre, nauseabundo, en realidad. Gordy no había olido nunca algo semejante. ¿Dónde diablos te has metido? Preguntó al perro. ¿En qué clase de estiércol has estado revolcándote? El fox terrier lanzó un gañido y se sacudió. Gordy escuchó a los demás gritando a su espalda, pero estaba demasiado concentrado en el perro para entender lo que decían. Pasó ambas manos en torno al animal, lo levantó del suelo, lo sostuvo entre sus brazos y lo apoyó en su pecho, con la pata herida colgando. Jamás había notado tan frío a un animal. No era solo que su pelaje estuviera húmedo y por tanto frío, tampoco parecía apreciarse ningún calor debajo de la piel. El perro le lamió la mano. Tenía la lengua fría. Frank dejó de gritar. Se limitó a mirar. Gordy había levantado del suelo al animal. Había empezado a acunarlo y acariciarlo, y no había sucedido nada terrible. Así que tal vez era solo un perro, después de todo. Quizá era... Y entonces el perro le lamió la mano a Gordy, y una expresión extraña se formó en el rostro de éste, mientras el perro empezaba a cambiar. Cielo santo, era como una masa de arcilla, a la que las manos rápidas y hábiles de un escultor invisible estuvieran dando una nueva forma. La pelambre enredada parecía fundirse y cambiar de color. Luego, la textura cambió también, hasta parecerse más a otra cosa, a una superficie escamosa, de escamas verduzcas. La cabeza del animal empezó a encogerse en el interior del cuerpo, que ya no era realmente tal cuerpo, sino una cosa informe, una masa de tejido que se retorcía y se agitaba. Sus patas se acortaron y se hicieron más gruesas hasta confundirse con el resto de la masa. Todo esto sucedió en apenas 5 o 6 segundos, y entonces Gordy contempló conmocionado la cosa que tenía en sus brazos. Una cabeza de reptil con unos perversos ojillos amarillentos empezó a tomar forma de la masa amorfa en que había degenerado el perro. La boca del lagarto apareció de aquel tejido viscoso, y de su interior surgió una lengua bífida entre incontables dientecillos puntiagudos. Gordy intentó desprenderse de aquello, pero la cosa permaneció pegada a él. Dios santo, se le había adherido como si hubiera tomado una nueva forma en torno a sus brazos y sus manos, como si éstas estuvieran ahora dentro de la masa. Entonces, la sensación de frío cesó. De pronto, la masa estaba caliente, cada vez más, dolorosamente caliente. Antes de que el lagarto terminara de cobrar forma de la masa,
de tejido pulsante empezó a disolverse también, para dar paso a una nueva forma de animal, un zorro esta vez. Pero el zorro degeneró a sí mismo rápidamente antes de terminar de definirse, y se convirtió en una pareja de ardillas cuyos cuerpos estaban unidos como dos gemelos siameses, pero que se separaron rápidamente y Gordy empezó a gritar. Agitó los brazos arriba y abajo, tratando de liberarse de aquella cosa. El calor se había convertido ahora en auténtico fuego. El dolor era insoportable. Dios santo, por favor. El dolor le subió por los brazos hasta más allá de los hombros. El hombre gritó y sollozó y avanzó un paso vacilante. Agitó de nuevo los brazos y trató de liberar las manos, pero la cosa continuó adherida a él. Las ardillas a medio formar se fundieron nuevamente y empezó a aparecer un gato de aquel tejido amorfo que Gordy sostenía y que le tenía apresado. Luego el gato se desvaneció en un instante y empezó a surgir otra cosa. ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡No! ¿Por qué está? ¡No! Una especie de insecto del tamaño del fox terrier, pero con 6 u 8 ojos en la parte superior de su repulsiva cabeza y un montón de patas puntiagudas, y el dolor le consumió por dentro. Avanzó unos pasos tambaleándose, en zigzag, hasta caer de rodillas y finalmente derrumbarse de costado en el suelo. Agitó brazos y piernas y, presa de un dolor agónico, se retorció y rodó por el empedrado de la acera. Sara Yamaguchi contempló la escena incrédula. La criatura que estaba atacando a Gordy parecía tener un control total de su ADN. Podía cambiar de forma a voluntad y con asombrosa rapidez. Un ser así no podía existir. Sara lo sabía muy bien, pues era bióloga genetista. Aquello era imposible y, sin embargo, allí estaba. La forma parecida a una araña degeneró, pero no ocupó su lugar ninguna otra forma fantasmal. En su estado natural, la criatura parecía ser una mera masa de tejido gelatinoso, veteado de grises y rojos oscuros y marrones, como un cruce entre una inmensa ameba y algún hongo repugnante. La masa rezumaba sobre los brazos de Gordy, y de pronto una de las manos de Gordy apareció entre la gelatina. Pero ya no era una mano. Dios, no lo era. Solo eran huesos, dedos esqueléticos, blancos y rígidos, completamente limpios. Toda la carne había desaparecido de ellos. La genetista sintió náuseas, retrocedió a tropezones, volvió el rostro y vomitó. Jenny obligó a Lisa a retroceder un par de pasos, apartándola de la cosa contra la cual luchaba Gordy. La pequeña había roto a gritar. La masa viscosa rezumó de nuevo en torno a la mano reducida a huesos. Se adueñó de los dedos desnudos y los envolvió con una especie de guante de tejido pulsante. En un par de segundos, los huesos desaparecieron también, disueltos, y el guante se transformó en una bola que se confundió nuevamente con la masa principal del organismo. La masa
se agitó repulsivamente. Se revolvió por dentro, se hinchó, formó un bulto aquí y una concavidad allá. Luego formó un nuevo bulto donde antes había habido una concavidad y viceversa, cambiando de forma febrilmente, como si un solo instante de inmovilidad significara la muerte. La cosa progresó por los brazos de Gordy, y éste trató desesperadamente de liberarse de ella. Y conforme avanzaba, la masa no dejaba nada detrás de sí. Nada. Ni muñones, ni huesos. Lo devoraba todo. Ahora, la masa se empezaba a extender, también por el pecho del policía. Y allí, donde se posaba, Gordy desaparecía bajo ella y no volvía a salir, como si se sumergiera en una cuba de potentísimo ácido corrosivo. Lisa apartó los ojos del desgraciado Gordy en plena agonía y se agarró a Jenny entre sollozos. Los gritos de Gordy eran insoportables. Tal ya tenía el revólver en la mano y echó a correr hacia su pobre compañero. Bryce le detuvo. ¿Estás loco, Tal? ¡Maldita sea! No podemos hacer nada por él. Podemos liberarle de esos padecimientos. No te acerques a esa maldita cosa. No tenemos que acercarnos mucho para rematarle de un tiro. A cada segundo que transcurría, los chillidos de Gordy sonaban más torturadores. Ahora, sus gritos eran de súplica a Dios. Sus talones pataleaban sobre el pavimento. Su espalda se arqueó y toda la parte visible de su cuerpo vibró de tensión, mientras intentaba liberarse del peso cada vez mayor de su espantoso agresor. Bryce frunció el ceño. Vale, está bien, dijo por fin. Deprisa. Los dos hombres se aproximaron un poco más a su torturado y agonizante compañero y abrieron fuego. Varios proyectiles se incrustaron en él. Los gritos cesaron. Tal y Bryce retrocedieron apresuradamente. No intentaron acabar con la cosa que estaba devorando a Gordy. Sabían que las balas no le afectaban y empezaban a entender por qué. Los proyectiles matan al destruir órganos vitales o vasos sanguíneos esenciales. Sin embargo, según todas las apariencias, aquel ser carecía de órganos y de un sistema circulatorio convencional. Tampoco tenía esqueleto. Parecía una masa de protoplasma indiferenciado, aunque extremadamente sofisticado. Una bala podía desgarrar aquella masa, pero la asombrosa maleabilidad de ésta hacía que rellenara el canal abierto por el proyectil y la posible herida desaparecía al instante. La criatura continuó dando cuenta de Gordy con renovada voracidad, frenéticamente y en silencio. En cuestión de segundos no quedó el menor rastro de Gordy. Había dejado de existir. Solo seguía visible la masa informe y cambiante, más grande ahora que cuando había adoptado la forma del Fox Terrier, mayor incluso que Gordy, cuya sustancia acababa de ingerir.